Programación orientada a objetos, técnicas fundamentales, Microsoft Foundation Class, programación gráfica. Para poder realizar programación gráfica dentro de una ventanita de Windows, nosotros necesitamos utilizar varios objetos. Estos objetos nos lo proporciona la plataforma de las Microsoft Foundation Class utilizando, entre otras cosas, el método OnPaint. OnPaint es un método que se invoca cuando yo necesito repintar una pantalla. Esta pantalla puede ser repintada, solicitada que sea pintada por Windows a través de distintos eventos. Uno es cuando necesita pintarse por primera vez, cuando la ventana se está creando, cuando la ventana cambió de tamaño y cuando hay otro objeto que estaba encima de mi ventana y que es retirado. En este tenor yo puedo utilizar varios métodos para realizar el pintado. Uno, Windows manda invocar a la función OnPaint si se trata de una ventana de diálogo, simplemente porque yo tengo la posibilidad de que esta ventana de diálogo tenga un conjunto de controles que ya saben pintarse a sí mismos, como son los cuadros de texto, las cajas de lista, etcétera, etcétera, etcétera. En otro tipo de aplicaciones, sobre todo en aquellas que heredan de la clase View, que es una forma genérica de vista, lo que yo tengo es la posibilidad de invocar un método que se llama OnDraw. Y no es tanto que yo lo invoque, sino que la misma plataforma, Windows, me invoca a mí en el entendido de que yo voy a dibujar mis propios controles. Si yo voy a utilizar una ventana de diálogo, entonces seguramente lo que yo voy a necesitar utilizar es el método OnPaint. Este OnPaint no me proporciona de manera por default el gestor de contexto, que no es otra cosa más que lo que ya habíamos estado manejando, que es una manera en que nosotros podemos controlar y acceder a las características del dispositivo. En esta pantalla observamos el código en el cual yo tengo el client DC, que no es otra cosa más que un gestor que toma en cuenta únicamente el área cliente, es decir, el área útil de mi ventana, en donde yo voy a poder dibujar y hacer determinadas cosas. El puntero dis, como ya conocíamos, es aquel puntero que apunta a este objeto, de tal manera que yo lo que estoy haciendo es creando un gestor de contexto a esta ventana, que es donde estoy ubicado. Yo estoy dentro de la clase CGraphics Dialog, que es heredera desde una CWindow Dialog, y estoy diciendo, este puntero que ya está pintado en pantalla, que tiene un identificador proporcionado por Windows, necesito que le traslades toda la información, tu Windows, que eres el que crea, y tu infraestructura, que es la que crea el objeto, para que ésta pueda conocer cuál es su dispositivo, cuál es su resolución, cuántos colores están ejecutando, etcétera, etcétera, etcétera. En este primer ejemplo, lo que yo tengo es la función line2. Line2 funciona del cursor que Line2 funciona porque yo tengo un cursor que no se muestra y que nace originalmente en la coordenada 00 de mi ventana. Line2 dispara una línea hacia el lugar en donde se encuentra ubicada la coordenada que va entre paréntesis. En este caso 100, 100, que corresponde al renglón y a la columna. Ahora, nosotros podemos solicitar el tamaño de una ventana utilizando la función getClientRect. Obsérvese que no lleva un nombre de objeto antecediéndola, y esto es porque la función getClientRect pertenece a la ventana. La ventana, entre los muchos métodos que hereda, es precisamente este que le permite conocer cuáles son sus propias dimensiones. GetClientRect está sobrecargada, me lo puede entregar a través de coordenadas x1, y1, x2, y2, o bien, como lo estoy mostrando, a través de un objeto de tipo CRect. CRect no es otra cosa más que un objeto que delimita un cuadro en la pantalla y se parece mucho al objeto CDC que teníamos, que aquí mañosamente hice que se transformara en dos clases, las fusioné en uno solo, que era el gestor de contexto como tal y un área que contiene arriba, abajo, izquierda y derecha. En este caso en particular, Rect, que es una estructura proporcionada por Windows, por la infraestructura, tiene los métodos bottom, up, left and right. Yo puedo entonces solicitar el área cliente de mi ventana y pedirle a Line2 que se escriba una línea directamente desde la posición actual del cursor hasta el fondo a la derecha y al fondo de mi ventana. Y si cambia la ventana de tamaño, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pueden pasar un montón de cosas, entre otras que, como veremos en el siguiente video, la
línea se va a pintar cada vez que yo cambie el tamaño de mi ventana. Sin embargo, esto lo que va a pasar es que se sobreescriba y en vez de tener una sola ventana, una sola línea en pantalla, lo que yo voy a tener son muchas rayas en pantalla, de manera que se va a ver algo así semejante como un abanico. ¿Por qué? Porque en ningún momento nosotros vamos a estar limpiando la pantalla. Esto lo vamos a ver de manera gráfica en un momentito. Para poder evitar que se pinte y se sobreescriban las pantallas que en realidad nunca estoy borrando, yo utilizo el método invalidate, método que también le pertenece a la ventana, sea una ventana de diálogo o sea una ventana normal. Este invalidate lo que hace es que le dice a Windows que el contenido actual de la pantalla ya no es válido y por lo tanto Windows determina que esa ventana ya no tiene un contenido correcto de información, borra la pantalla. Ahora es Windows quien borra la pantalla y entonces dispara una llamada al método onPaint o al método onDraw, según corresponda, según la clase hija que esté yo manejando. Cuando esto sucede, por supuesto, para poder borrar la pantalla, yo necesito detectar el cambio de pantalla, el cambio de tamaño en la ventana. El cambio de tamaño en la ventana yo lo detecto porque en el momento en que el usuario presiona la esquina o uno de los extremos y comienza a cambiar el tamaño, Windows genera automáticamente un mensaje WM Windows Pose Changing, que se traduce dentro de la infraestructura como el método onWindows Pose Changing. Windows genera el mensaje, se le pasa a la plataforma lo traduce en el método onWindows Pose Changing y yo aquí tengo que controlar lo que quiero que suceda cuando la ventana cambie de tamaño. ¿Qué clase de cosas me interesan? En este caso en particular me interesa borrarla, pero a mí también me podría interesar, por ejemplo, que la ventana no cambie o que cambie hasta un cierto tamaño mínimo y después de ese ya no le permita yo cambiar. Entonces, yo recibo como argumento la Windows Pose, el tamaño de la ventana actual. Con esto yo puedo hacer preguntas del tipo, si la ventana tiene un tamaño tal que no me conviene o si simplemente está cambiando, no le permitas hacer nada y no hagas absolutamente nada de lo que puedes hacer por default. Si yo quiero que la ventana realmente cambie de tamaño, entonces invoco a mi padre, que en este caso es la Windows Dialog X, y invoco a su propio método en Windows Pose Changes, simplemente bateándole el argumento que estoy recibiendo desde el sistema operativo. Si yo no quiero que se ejecute el cambio de ventana, esta instrucción que se me proporciona por la herramienta, simplemente lo comento y entonces, por mucho que haga el usuario, el tamaño de la ventana no va a cambiar porque yo no estoy permitiendo que se ejecute el método de mi padre. Ahora, pintar en blanco y negro es muy aburrido, así que lo que vamos a hacer a partir de ahora también va a ser comenzar a jugar con el color. El color se define a través del código RGB, Red, Green, Blue, el cual se define como componentes de color verde, rojo, verde y azul, y con intensidades que van del 0 al 255. El 255 es el más intenso y el 0 es ausencia total de ese componente de color. Aquí lo que vamos a tener es que si yo necesito cualquier color, necesito encontrar cuál es la combinación RGB que me va a dar el color en cuestión. Por ejemplo, no tenemos el amarillo. Si yo quiero un color amarillo, yo tengo que especificar el componente rojo y el componente verde, y ya dependiendo del nivel de intensidad de amarillo los voy moviendo. Un color amarillo muy intenso sería 255, 255,0, donde el 0 indicaría no hay componente en azul. Si yo solamente quiero el color azul intenso, el más intenso posible, entonces pondría 0, 0, 255. Eso es lo que hace esta macro, que no es otra cosa más que una macro RGB que toma estos valores y lo transforma a un único byte que especifica nuestro color. PS-dot es un tipo de línea que yo estoy eligiendo. En este caso se trata de una línea punteada, punto raya, punto raya, punto raya. Puedo elegir otros tipos de líneas como las que estoy mostrando a continuación. Una línea sólida, una punteada, una solamente de puntos, punto raya, punto raya, punto raya, punto raya, punto raya, etcétera. ¿Sí? O simplemente una raya nula o algo que vaya dentro de un etcétera. Yo puedo elegir cualquiera de estos tipos de rayas y esto
esto lo especifico como primer argumento dentro de la creación de el objeto de tipo lápiz. Si yo quiero escribir, tengo varias herramientas. El lápiz es uno de ellos y ya sabemos que un lápiz pinta una raya delgada, que aunque puedo tomar un lápiz de punta muy gruesa y comenzar a rayar. Y rayaría con ese grosor, por cierto, Otro de los elementos que yo podría utilizar es una brocha. Sabemos que la brocha tiene más bien un ancho y ese ancho puede pintar de una manera más gruesa. Inclusive yo puedo, más adelante lo veremos, las brochas pueden tener un cierto patrón que más bien sería como un rodillo. Entonces, si yo deseo pintar, puedo elegir figuras simples como la línea que vimos en hace un momentito, puedo elegir alguno de los objetos específicos como el C-Pen o puedo elegir algún otro tipo de elemento como la brocha. Si quiero utilizar un lápiz dentro del método OnPaint, y recordemos que aquí tenemos que recordar siempre sobre las responsabilidades. Los métodos deben ser específicos, diseñados específicamente con la responsabilidad que tienen. Si yo pinto en otro método que no sea OnDraw, me arriesgo a que en cuanto se llame OnDraw, todo lo que ya yo he pintado fuera de OnDraw quede borrado. Utilizo entonces una C-Pen. Este lápiz va a ser un lápiz rojo, así se llama mi variable. Elijo un lápiz con punto raya, con grosor número 1 y de tipo RGB. Utilizo un puntero simplemente para recibir el lápiz anterior, por si acaso yo quisiera regresar el lápiz que estaba antes de que yo utilizara el nuevo, y selecciono el objeto lápiz rojo para que el gestor de contexto pueda tomar ese lápiz rojo y comenzar a trabajar con el lápiz rojo a partir de este momento. Aquí está un ejemplo de cómo lo utilizaríamos dentro del código que estamos instrumentando. Ahora, comentábamos hace un momentito, la clase ZBrush con B mayúscula puede pintar con distintos tipos de patrones, diagonales, cruzados, verticales, horizontales, etcétera, etcétera. Todos estos igualmente, en el momento en que ustedes crean una brocha, se especifica qué clase de brocha pueden tener. Por default, las brochas son sólidas. Una brocha es bien difícil de especificar. Simplemente le ponen ZBrush, el nombre de su brocha y el color que quieren que tenga su brocha, que inicialmente es sólida. En este caso estoy poniendo un color amarillo, RGB 255, 255 de componentes y 0 para el azul. Y utilizo el Fill Rect, porque aquí lo que quiero es pintar un lindísimo cuadro que se rellene con el tamaño, en el área indicada por la variable rectángulo, que ya quedamos que almacena superior izquierda, inferior derecha, y que se rellene con la brocha que estoy indicando. Si yo no indico nada, la brocha por default es una brocha blanca, de manera que como mi fondo es blanco, normalmente no se nota mayor cosa. Aquí tenemos un código completo para que ustedes gusten jugar en casa para realizar este ejercicio. Y finalmente, la programación, tal y como lo estamos mostrando, se vuelve un asunto muy estático, porque yo lo que tengo es simplemente una ventana que muestra datos y que no tienen mayor participación del tiempo. Sin embargo, si yo quiero realizar cosas más divertidas, como poner un reloj en tiempo real, como hacer que se muevan cosas en la pantalla, necesito forzosamente utilizar un timer. La computadora, cualquier computadora tiene un sistema de reloj que va indicando el paso del tiempo, y yo puedo indicarle al sistema operativo: oye, deseo suscribirme al sistema de tiempo para que me informes después de un cierto tiempo que ha transcurrido ese intervalo de tiempo. Para utilizarlo, yo utilizo la función setTimer, la cual me va a permitir a mí establecer un reloj. Todos los relojes tienen que tener un número de identificación, de tal manera que yo lo primero que hago es decir: créate el reloj que voy a conocer con el número 1. El segundo argumento me dice cuál es la duración del lapso del reloj, es decir, puede durar 5 segundos, 10 milisegundos, etc. Y el último argumento es a qué ventana está asociado. De tal manera que si yo me suscribo, Windows tiene que saber, cuando haya transcurrido ese intervalo de tiempo, a quién tiene que informar que ha transcurrido ese intervalo de tiempo. Una vez que se establece un timer, Windows me va a generar un mensaje WM-Timer y que se va a procesar por la plataforma a través del evento OnTimer. Se va a invocar a la función OnTimer cada vez que suceda un clic de reloj. Si yo quiero detener el reloj, tengo que utilizar la función que se llama KillTimer, proporcionando el número de reloj con el que yo lo creé.
oye, ¿esto significa que yo puedo crear varios relojes de distintas duraciones? Y la respuesta es sí. Tú puedes establecer hasta 64,000 relojes diferentes, cada uno con un intervalo diferente. Oye, ¿y cómo puedo saber cuál es el reloj que está haciendo tic? Porque el método OnTimer tiene como argumento el número de reloj que hizo clic. Entonces, ahí recibo el reloj que está haciendo tic y por el cual te estoy informando es el reloj 3. Tú aquí adentro decides preguntar qué reloj es el que te hizo tic y sobre el número de reloj tomar una determinada acción. De esta manera, si yo quiero que tenga, por ejemplo, diversas alarmas, yo aquí recibo el número de reloj de la alarma que me está sonando y después procedo a decir, pues si es la alarma 1, entonces es el evento del desayuno, si es la alarma 2, entonces el usuario registró el evento cerrar clases, si es el elemento 3 significa pararse en la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. O bien es el fantasmita 1 que se mueve lento, mueve un fantasmita. No, es la bala que se mueve muy rápido y tiene un timer más rápido. Bueno, entonces nada más mueve las balas correspondientes. De esta manera yo controlo los distintos tiempos que pueda tener mi aplicación. Por último, para agregar una imagen yo utilizo una clase prefabricada que se llama CImage. CImage me permite a mí gestionar directamente los mapas de bits de una manera muy sencilla. Lo que hago es que un mapa de bits preexistente lo voy a cargar dentro de la aplicación y una vez cargado dentro de la aplicación yo puedo invocarlo utilizando la función load from resource. Cada cosa que yo agregue en mi aplicación, como todo en Windows, va a tener un identificador numérico que puedo enmascararlo a través de una macro. Una vez que yo tengo cargado el dispositivo en un objeto CImage y que yo tengo mi mapa de bits, entonces simplemente invoco el método draw y esto me va a permitir ver en pantalla el mapa de bits de manera completamente transparente en cuanto al funcionamiento. Esta sería la manera de hacerlo. Yo declaro una variable de tipo CImage que se llama doodle, le vamos a decir load from resource. fxGetInstanceHandle es una manera en que yo invoco mi propio identificador, porque yo soy un binario que se está ejecutando dentro de Windows y yo, binario, tengo almacenado un identificador que se llama IDBToddle. Este doodle representa un identificador de uno de los tantos mapas de bits que yo tengo en la aplicación y una vez que yo ya lo cargué en memoria puedo ejecutar el método draw diciéndole siempre en qué gestor de contexto lo quiero dibujar y cuáles van a ser sus coordenadas en X y en Y. Producción Ernesto Peñalosa.